¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video de unos 8 minutos, vamos a revisar cómo se pueden analizar casos clínicos con un sistema propuesto por la doctora Paulina Taboada. Es una manera de sistematizar cómo vamos a reflexionar sobre el comportamiento, lo que se hace en la atención de los pacientes y no una manera de enjuiciar a los demás, sino una aplicación que debe ser personal o bien de casos cuando forma parte de un comité ético. El caso que les pongo de fondo es este niño que regresa de un corto viaje, le pide a sus papás permiso para viajar un poquito en el estribo de la camioneta, es una parte delgada y en la camioneta y jugando con el celular piensa que se le puede caer, intenta recuperarlo y se cae al pavimento desde el vehículo en movimiento. Seguramente no iba muy rápido, pero la caída fue importante y tras unos momentos de lucidez el niño empieza rápidamente a deteriorarse la alerta y la mamá, que es médico, lo toma y lo lleva al hospital de tercer nivel donde trabaja. Su compañero, el neurocirujano de guardia, le dice, bueno, si tienes razón, hay que atenderlo. Y mi turno ya terminó, de tal manera que ya avisé a la dirección del hospital para que le hable a un médico capacitado para que lo atienda. Aunque yo pueda atenderlo, ya terminé, voy a checar y me retiro y te deseo que todo salga bien. La doctora Taboada aquí nos pide que lo primero que tengamos que hacer es identificar y describir los problemas éticos y clínicos. O sea, preguntarnos cuál es el objeto que vamos a analizar, y en este caso sería la atención del médico que recibió, del neurocirujano que recibió al paciente. Al final de su turno laboral ya no tiene obligación contractual de quedarse, así que abandona al paciente. Y hay que hacer las preguntas pertinentes en relación con ese actuar, con ese comportamiento de la persona, del profesional. Y después hacer una referencia explícita a los principios o valores éticos involucrados. Por ejemplo, aquí está el respeto a la vida humana, la libertad y responsabilidad. Y esos principios se tendrían que poner en el fondo de las preguntas que nos hicimos, y si estos principios hacen pertinencia al caso que estamos nosotros considerando, en efecto pone en riesgo la vida del paciente al retrasar la atención que tenía que darse. Aquí hay otros principios de proporcionalidad, de veracidad, que pueden ustedes decidir o no que entren en su evaluación si no son los que aplican propiamente a lo que ustedes están, al caso que ustedes están revisando. El principio de precaución, de prudencia, un principio de no abandonar. Miren, aquí está muy claro, es un principio deontológico del comportamiento que tenemos que tener con los pacientes. Y estos son principios señalados en un libro muy importante de Beecham y Childress, donde algunos consideran prácticamente que estos principios serían toda la bioética, y nosotros estamos considerando que otros principios generales, además de estos, que son los principios clásicos de la bioética de este libro, y considerando después de estos principios generales la información clínica éticamente relevante. O sea, el comportamiento médico tiene que basarse en el conocimiento de lo que le está pasando al paciente. Por ejemplo, si en el momento de llegar al paciente se hace una radiografía de cráneo, tendríamos que pensar si la radiografía de cráneo contribuye al cuidado del paciente o es pérdida de tiempo, y lo que habría que hacer después de un interrogatorio y una exploración cuidadosos y rápidos, inmediatamente hacer una tomografía y buscar alguno de estos datos que vaya de acuerdo con lo que nosotros pensamos que tiene el paciente. Y este es un esquema porque tendríamos que considerar el juicio ético, inclusive pues de saber que el médico tendría que saber qué es lo que está buscando, qué es lo que está indagando al hacer la tomografía, o sea, qué información y qué comportamiento le va a determinar. Y si tuviéramos que decir la calidad de vida, tendríamos que buscar algún estudio que nos relacione la oportunidad de la atención del paciente con la calidad de vida que resultaría después de haberlo manejado
de acuerdo a los criterios correctos. Si vamos a considerar el contexto, tenemos que ver qué tipo de hospital es, qué capacidad de resolución tiene, y si vamos a hacer algún tipo de referencia a leyes, reglamentos, definiciones, vamos a colocar las referencias de dónde obtuvimos los datos que estamos nosotros mencionando, y entonces de tal manera que si ustedes quieren aducir que hubo negligencia médica, tienen que dar la definición de negligencia médica, cómo se está aplicando a este caso, y, y poner la referencia a la cita de donde obtuvimos, dice negligencia. Entonces incluiría, como puse aquí en letras rojas, el abandono o descuido del enfermo o no utilizar diligentemente en su atención los conocimientos científicos o no aplicar el tratamiento adecuado a su dolencia a pesar de que se sabía que era el indicado. Después de tener toda esta información y contrastarla con los principios generales, podemos, con nuestros conocimientos médicos, evaluar qué pasaría en cada uno de los posibles cursos de acción. Tenemos que finalmente las consecuencias, los resultados. Y si en el análisis de los estudios que se le hacen al paciente ocurre que tiene un hematoma epidural como este, que se origina por lesión de una arteria y que tiene esta forma y que hay que identificar correctamente, entonces sin duda alguna, este caso tiene una sola indicación, eso nos facilita el análisis. En este caso hay que hacer el diagnóstico y evacuar el hematoma lo más pronto posible porque está comprimiendo el cerebro y amenazando la vida. Entonces, si tuviéramos solo dos alternativas, en este caso, en otros habrá más. En una se retrasa el tratamiento y ocurre riesgo para el paciente, y en otro se atiende de inmediato como debe de ser, pasándolo inmediatamente a cirugía. Entonces, evaluando estas dos alternativas, o podría haber más, pero evaluando estas dos, diríamos qué resolución del problema respeta mejor el bien del paciente y los principios y valores éticos involucrados en la atención del enfermo, y hacer una propuesta de implementación práctica en la vida real aplicada a las circunstancias y contexto en el cual se vivió el problema, cuál es el contexto. Y entonces yo sugiero esto, se pueden sugerir otras cosas, no tengo yo que hacerlo correcto, tenerlo correcto. Iniciar inmediatamente la cirugía no tiene ninguna opción, y la opción sería ser sustituido si llega otro médico capaz de hacer lo que tiene que hacerse para sacar a este niño adelante. El muchacho se operó tarde porque el médico que aún no llegaba lo atendió, duró en terapia intensiva, pasó por una rehabilitación larga y el resultado fue bastante bueno a pesar de ello. Pues muchas gracias por su atención, espero que esta síntesis les haya sido de utilidad. Muchas gracias.